Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Luthier Map, mi nombre es Matías. En este video vamos a estar viendo la historia del surgimiento y el nacimiento de uno de los modelos más conocidos entre los guitarristas, que es la Ibanez GEM. Si les gusta el contenido de este canal, les pido que por favor se suscriban y activen la campanita, así YouTube les comunica cuando estoy sacando un nuevo video, que normalmente es los días sábados y los días jueves. Ahora sí, comencemos. La compañía Hoshino fue fundada en 1908 por Hoshino Matsuhiro en Japón. Principalmente el objetivo de esta empresa era la venta de libros y de partituras. Pero gracias al guitarrista clásico español Andrés Segovia, si no lo conocen por favor investiguenlo porque es de otro planeta lo que tocaba este sujeto, en la cultura japonesa se introduce el gusto por la música académica occidental, por lo cual dentro de Japón iba creciendo la demanda de instrumentos de cuerda pulsada como lo era la guitarra clásica. Es por esto que Hoshino logra entender esta demanda debido a que estaba vendiendo partituras y rápidamente introduce guitarras clásicas y empieza a venderlas en su local del luthier español Salvador Ibáñez. De la historia del luthier previo a su incursión a los 11 años en la guitarra, no hay demasiadas precisiones, sin embargo lo que sabemos es que construía bandurrias, laúdes, guitarras de 6 y de 12 cuerdas y luego, ya siendo un luthier de renombre y muy conocido, se le adjudican dos desarrollos que son revolucionarios para la industria de la cuerda pulsada, como lo es una guitarra con mástil desmontable, una guitarra clásica de mástil desmontable y una guitarra clásica con doble mástil. Estas dos cuestiones, por lo menos no se tiene registro de que previamente se hayan diseñado y construido por algún otro fabricante de instrumentos. Para fines de 1930 pasan de ser meros importadores de instrumentos y vendedores de instrumentos a ser fabricantes, es decir, Hoshino monta una planta. En esta planta lo que se iban a construir eran instrumentos clásicos con una forma, digamos, diplomática, con una apropiación tal vez no tan lícita de los modelos de Ibáñez, y de hecho la producción de estos instrumentos se da a conocer con una versión nipona del nombre Ibáñez, que es Ibanez. Debido al creciente éxito que estuvieron teniendo en la venta de instrumentos dentro de Japón y en algunas zonas de la Asia próxima, en 1959 montan una planta como para la construcción de instrumentos eléctricos. Es decir, Ibanez ya para este momento se suma a la tendencia y a la ola que se estaba generando en otros lugares del mundo del pasaje de instrumentos clásicos o de instrumentos de caja o de instrumentos electrificados de caja a instrumentos eléctricos. Tal fue la expansión que para ese entonces lo que se hace es incorporar otras plantas que también estaban fabricando guitarras dentro de Japón, pasan a comprar otras fábricas como para poder seguir el paso de la demanda que estaban teniendo para ese momento. El métier de Hoshino, ya para este entonces Ibanez, era la construcción de instrumentos a demanda de otras empresas, es decir, construía instrumentos que su pala luego iba a estampar no la marca Ibanez, sino la marca de un tercero, es decir, eran una tercerización. Sin embargo, a la fábrica Ibanez para ese entonces tenían la costumbre de hacerse y de apropiarse de manera non santa de las producciones ajenas, por lo cual de los mismos modelos que fabricaban para terceros, también fabricaban algunos que estampaban con su propia firma y los sacaban a la venta como propiedad de Ibanez. A principios de 1960, una tienda de Filadelfia, un retailer de Filadelfia, se comunica con Ibanez para la producción de unas guitarras acústicas
que le abren las puertas del mercado norteamericano. Estas guitarras se comercializaron bajo el nombre Elger dentro de Estados Unidos. Para 1960, a lo largo de esta década, se produce un movimiento muy particular dentro de la empresa Ibanez, ya que curiosamente y contrario a lo que estaba ocurriendo en líneas generales a nivel global con la demanda de instrumentos de cuerda y principalmente de guitarras eléctricas, ellos deciden vender absolutamente todas las fábricas y todas las plantas y deciden tener dos tercerizaciones que son la fábrica de Fujigen y la fábrica Teisco dentro de Japón. Lo curioso es que desde este momento en adelante Ibanez nunca más va a volver a tener una fábrica propia de instrumentos musicales. Es decir, hasta la actualidad Ibanez no tiene una fábrica. Son más una empresa que compra y vende instrumentos más que un fabricante en sí mismo. A pesar de que es cierto que tienen un departamento de desarrollo, de diseño, que los modelos son diseñados por gente de Ibanez y demás. Sin embargo, lo curioso es que una de las marcas más conocidas, una de las marcas más respetadas y que tiene un público súper fiel como lo es Ibanez, es una empresa que no tiene fábricas a su nombre. Fujigen creció de manera exponencial, por lo cual para 1965 construyeron una nueva planta muchísimo más grande, mucho más amplia en Matsumoto, lo cual convierte a Fujigen en el principal punto de apoyo de Ibanez para la construcción de sus instrumentos. Es a partir de allí que comienza un periodo muy peculiar de Ibanez en donde se dedican específicamente a construir réplicas de instrumentos Gibson y Fender principalmente. A esta época se lo conoce como la época de la copia de Ibanez o también la era de la demanda. Lo interesante de los instrumentos que estaban produciendo en ese momento Ibanez con Fujigen era el hecho de que los costos eran la mitad aproximadamente del costo final que tenía un instrumento de marcas como Fender o como Gibson. Y la calidad era relativamente muy buena. De hecho, se produjeron instrumentos como Les Paul, Stratocaster, ES, Thunderbird, Explorers, Flying V, es decir, prácticamente toda la paleta de estas dos grandes empresas estadounidenses eran producidas de manera clandestina e ilegal en Japón. Esto era muy apreciado por músicos amateurs o gente principiante que quería acercarse a alguno de los instrumentos de sus ídolos, pero por un precio muchísimo menor. Aunque también con algunos compromisos, como por ejemplo los instrumentos que replican a los modelos del catálogo de Gibson no son instrumentos que vengan con mástiles encolados todos, sino que la gran mayoría eran producidos en un modelo mucho más similar al método de producción de Fender, que hacía cuerpos por un lado, mástiles por el otro y luego eran atornillados en una línea de ensamblaje final. La masividad de la producción y de las ventas de Ibanez en ese momento no pasaron desapercibidas ante los ojos de Gibson y de Fender. De hecho, es curioso porque Gibson en 1957 comienza con el proceso de patentamiento de algunos de los diseños que habían realizado de sus instrumentos, lo cual le permite solamente patentar las palas de sus instrumentos, pero no las formas de los cuerpos. Una vez que logra Gibson patentar esto, tengamos en cuenta que las palas, de hecho, los están utilizando desde 1907 en adelante, es decir, se despreocuparon completamente en la propiedad intelectual y de este recurso se valió también Ibanez durante todos esos años. Pero en 1957, luego de la finalización del proceso de patentamiento de las palas, Gibson comienza una demanda formal y legal a Ibanez por apropiación de patentes. Para el momento de la demanda, Ibanez claramente ya sabía que tenía inconvenientes con la producción de Gibson y también entendía que este mismo inconveniente se podría replicar con Fender, a quien también estaba copiándole modelos de manera totalmente grotesca. Aunque también es cierto
que a partir de 1973 en adelante, Ibanez lanza algunos modelos de diseño propio, de diseño de ellos, de su autoría. Sin embargo, estos no habían calado y no habían tenido un gran asidero por parte del público, que en realidad demandaba los instrumentos que solían ver de sus músicos favoritos y que eran de las dos marcas tradicionales de instrumentos eléctricos. En 1975 lanza un modelo conocido como The Flash. Sin embargo, al poco tiempo lo terminan rebautizando a este modelo, dándolo a conocer como Iceman. Es esta guitarra la cual adopta Paul Stanley de Kiss como su instrumento principal y lo utiliza no solamente en sus grabaciones, sino también en los shows en vivo, que era el momento en donde los músicos podían dar a conocer el equipo que estaban utilizando. Este es el primer acercamiento que Ibanez tiene a un músico profesional como alguien que toma su instrumento como uno de cabecera. Es decir, aquí se produce un quiebre, se produce un pasaje en donde Ibanez deja de estar interesado sola, pura y exclusivamente en músicos amateurs y decide también empezar a concentrarse en músicos profesionales. Es a partir de este momento que Ibanez empieza a ser endorser de Steve Miller, George Benson y de Bob Weir. A pesar de todo el escándalo alrededor de las copias y de la autoría intelectual, la realidad es que Japón podía producir instrumentos de altísima calidad y también con un costo de mano de obra muchísimo menor al que se podía llegar a lograr dentro de Estados Unidos. Es conocida la tradición nipona en lo que tiene que ver con el trabajo de la madera y la ebanistería. Fender durante la era CBS contrata a William Schurz, John McLaren y Dan Smith de la división estadounidense de Yamaha. Schultz luego se convierte en el presidente de Fender CBS, McLaren en director general y Dan Smith se convierte en jefe de marketing para las guitarras Fender. Esto deriva en que durante mucho tiempo Fujigen construyó instrumentos para Fender, es decir, la misma planta que proveía instrumentos a Ibanez era la planta que producía instrumentos Fender en Japón, que durante bastante tiempo la calidad de los instrumentos Fender japoneses superaba enormemente a la calidad de los instrumentos que se estaban produciendo en Estados Unidos, lo cual hizo que deba haber un replanteo por parte de Fender acerca de cómo estaban organizando los distintos territorios en donde estaban trabajando. En paralelo, en Estados Unidos, estaban surgiendo algunas marcas que estaban revolucionando el mercado, como lo eran BC Rich, Charvel y principalmente Kramer. Es esta última la marca elegida por Eddie Van Halen como para poder utilizar sus instrumentos y que catapulta a Kramer al estrellato en ese momento, lugar en donde se colocó Eddie Van Halen también, no solamente con su appeal y con su personalidad, sino también con su forma de tocar tan extravagante, tan novedosa y tan revolucionaria. Es este un momento en donde el mercado se encuentra hipersaturado de superstrats debido a la popularidad del glam metal o el hair metal. Lo van a poder reconocer por el tipo de cabellera que solían lucir los músicos de estas bandas. Ibanez desde hacía rato ya que se estaba intentando meter en este mercado en particular. Si bien es cierto que, como les comenté, estaban trabajando con endorsement de gente muy conocida, era gente que pertenecía a otras áreas, que pertenecía a otros sectores, como por ejemplo el sesionista Lee Ritenour, el jazzero Joe Pass o Alan Halsworth. Pero bueno, a pesar de ser grandes músicos y grandes guitarristas, no pertenecían a la escena que estaban buscando ellos. Ibanez lo que estaba buscando era un rockstar. De hecho, comentan que en Filadelfia hay una reunión, la gente de Ibanez, con algunos de los ejecutivos que estaban en Estados Unidos, en las oficinas de Estados Unidos de la empresa, y en esta reunión lo que dicen es, bueno, lo que tenemos que hacer es buscar a alguien, pero no tenemos que buscar a cualquiera, tenemos que buscar a alguien que haga por nosotros lo que Eddie Van Halen hizo por Kramer. Comenta Bill Rain, que se encontraba en esta reunión,
que luego va a ser el presidente de Ibanez durante mucho tiempo, que todos más o menos al mismo tiempo se miraron y dijeron exactamente el mismo nombre, Steve Vai. Vai hace su ingreso en la escena musical de un modo muy fuerte en 1980, sumándose a la banda fija de Frank Zappa, con tan solo 20 años y una técnica que eran prodigiosas para la época. Para 1984, Vai reemplaza a Yngwie Malmsteen de la banda Alcatraz y en ese mismo año lanza su primer álbum solista instrumental, Flex Able. A fines de 1985 forman una super banda con el ex vocalista de Van Halen, David Lee Roth, el bajista Billy Sheehan, el baterista Greg Bissonette, cosa que pone a Vai en ese momento en el spotlight de varias bandas que eran referentes de la época. Vai había comenzado con una Stratocaster, sin embargo en Alcatraz incorpora una Charvel. Para el momento en donde Ibanez se acerca a Vai y lo contacta, él ya previamente había mandado algunas ideas y algunos diseños que tenía en mente a Yamaha y a Kramer. Sin embargo, lo que habían devuelto estas empresas eran instrumentos de serie con unas ligeras variaciones y que nada tenían que ver con las demandas y con las exigencias que él estaba teniendo en ese momento. Se comenta que en 1986 Ibanez contacta a la madre de Steve Vai para darle una guitarra y le piden que por favor la ponga en el árbol de Navidad, así en las fiestas ese año él se podía encontrar con este instrumento. Esto es algo que llamó poderosamente la atención de Steve Vai, fue un gancho sumamente interesante y a partir de allí en adelante comienzan algunos coqueteos entre este guitarrista y la marca como para poder generar un diseño que sea propio para su estilo. Esto derivó en lo siguiente: Vai agarró varios de los instrumentos que le gustaban y algunos de los que no le gustaban, para cada uno generó notas, es decir, hizo algunas anotaciones acerca de modificaciones y de formas en que le gustaría que estos features y que estas características sean combinadas y se las envía a estos instrumentos y a las notas a Ibanez como para que puedan pensar y puedan ver el diseño de un instrumento novedoso. En palabras de Vai, a Ibanez solo le tomó 3 semanas el hecho de recibir estos instrumentos y de producir un prototipo para poder llevárselo y que él lo pueda probar. Le llevaron 2 guitarras y de hecho lo que ocurre es lo siguiente. Cuando las recibe frente a la gente que estaba acompañando los instrumentos de Ibanez, Vai busca algunas herramientas y se pone a desarmar de manera íntegra el instrumento. Separa el cuerpo del mástil, desmonta el pickguard, quita el Floyd Rose para ver cómo estaba construido, ya que estaba intentando probar el método de construcción y de trabajo que estaba teniendo Ibanez en ese momento para el instrumento que le estaban produciendo. Estos 2 prototipos fueron construidos por Mace Bailey, que es el luthier que estaba encargado del proyecto Steve Vai. Luego de rearmar los instrumentos y devolvérselo a la gente de Ibanez, el trabajo fue a contrarreloj, debido a que para ese mismísimo año la idea de Ibanez era tener listo el modelo y poder presentarlo en la feria NAMM que ocurría en el verano. Ibanez finalmente llega a tiempo para la producción del instrumento para la feria. Lo que hacen es lo siguiente: hicieron una puesta en escena bastante llamativa. Armaron un stand, a este stand lo taparon con un velo negro, con una tela negra, pusieron a un guardia de seguridad que estaba desde el primer momento hasta el último, un guardia bastante grandote, y durante el primer día mantuvieron como en la expectativa, sin revelar qué era lo que había debajo de este manto. Al día siguiente, a la tarde del día siguiente, el segundo día de la Feria NAMM, se había anunciado que se iba a revelar una novedad por parte de Ibanez y alrededor del stand se juntó muchísima, pero muchísima gente. En un momento se corre este velo y lo que se descubre, lo que se deja ver detrás de ello, era un póster, una gigantografía de Vai tocando la guitarra Hem.
Es en ese momento en donde detrás de este póster sale Steve Vai con la gem en mano arriba de su cabeza y la gente comienza a aplaudir y estallan en aplausos el auditorio porque estaban frente a uno de los guitarristas más importantes de la escena musical de ese momento. Y además estaba anunciando su alianza con una marca que hasta ese momento no estaba dentro del palo del rock. Les voy a compartir aquí una foto que es sumamente interesante, que la toma Larry DiMarzio y en vez de estar tomándola al instrumento o a Steve Vai, se lo está tomando a los directores de Kramer que en ese momento estaban viendo la presentación de Ibanez. El instrumento era único y tenía muchas características novedosas. Sin embargo, el hecho del uso del tilo como madera para el cuerpo, basswood en inglés, es algo que ya Ibanez había experimentado previamente en los modelos de Alan Halsworth. Él había solicitado de manera explícita que para una de sus guitarras se utilice esta madera. Y la forma del cuerpo también era algo novedoso, ángulos muy rectos, era un doble corte, un double cut de la guitarra, lo cual generaba unos cuernos prominentes y muy llamativos, bastante agresivos. Tenía tres colores muy llamativos, rosado, verde y amarillo, unos colores fluos súper contrastantes. La electrónica de este instrumento es muy llamativa, ya que es la primera guitarra en serie producida y fabricada con humbucker, single coil humbucker y una llave de 5 posiciones que introduce DiMarzio junto con los micrófonos. El circuito entonces es muy peculiar en su funcionamiento porque imita de algún modo a las posiciones de una Stratocaster, permitiendo que funcione micrófono del mástil, del medio o del puente de manera individual, pero en el momento en donde combinaba la posición 2 y la posición 4, solamente está funcionando una de las dos bobinas del humbucker con el micrófono del medio del instrumento. Además, cuenta con un control de volumen y un control de tono master. El mástil es de maple, como podemos ver, cuenta con 24 trastes, es decir, 2 octavas, y del traste 21 en adelante se encuentra con el escalopeado que era algo propio de los instrumentos de Yngwie Malmsteen. La escala es de 25,5 pulgadas, es decir, es una escala exacta e idéntica a la escala Fender. También el instrumento cuenta con dos características muy particulares. Por un lado, el hecho de que tiene una morsa instalada junto con un Floyd Rose, y el Floyd Rose, el calado que tiene la parte trasera del puente, no es un calado cuadrado directo, sino que tiene algo que lo llamaron Lion Claw o garra de león. Y, por otro lado, tal vez la característica visual más llamativa del modelo es el hecho de que cuenta con un monkey grip, que esto es un diseño y es una idea que había tenido Vai en su momento y se la transmite a Ibanez y ellos la incluyen dentro del instrumento. Por lo que cuenta Vai, el nombre GEM del instrumento JEM responde a un tributo que hace a un amigo de la infancia que para ese entonces era un fabricante y productor de guitarras y fabricaba bajo el nombre GEM, con G. Eso es una pequeña diferencia, pero bueno, este es el origen del nombre de este instrumento. El primer lote de guitarras se denomina GEM 777. El 7 es un número con el cual Steve Vai tiene una conexión muy particular, ya que es una persona bastante mística dentro de su sistema de creencias. Lo llamativo y algo que tenía expectante a Ibanez en ese momento era el número de ventas que se iba a producir con un instrumento que tenía un costo de mercado mucho más alto del promedio que había en ese momento. Como para entender un poquito el contexto, una Gibson Standard en ese año costaba aproximadamente $1000. Y para 1987, cuando se lanza el instrumento, la versión amarilla y la versión rosada de la guitarra estaban en $1299, mientras que la edición limitada de color verde estaba en $1590.
a este modelo verde es que Bei personalmente firma todas y cada una de las unidades en Japón. En el transcurso del primer mes se vendieron todas, absolutamente todas las unidades que se habían producido de este instrumento. En función de un arreglo que habían tenido de manera previa al lanzamiento con Steve Vai, se iba a lanzar en paralelo otro modelo de instrumentos que es la serie RG. ¿Sí? Se lanza como primer unidad la RG 550, una guitarra muy similar a la GEM, que se basa en el estilo y en la forma de la GEM, pero que reduce algunas de las características más distintivas y también más costosas, como por ejemplo el Monkey Grip se elimina, se hace un calado mucho más sencillo y mucho más rápido para alojar el Floyd Rose, es decir, que se quita la garra de león. Los inlays en la guitarra son un poco más sencillos, son un poco más simples y no tan rebuscados. Asimismo, se elimina el escalopado desde el traste 21 en adelante y queda homogéneo el mástil en este aspecto. Y se modifica el rebaje que hay en la zona inferior del cuerno para poder facilitar el acceso a los trastes más agudos. Paul Gilbert de Mr. B adopta muy rápidamente a las RG como uno de sus modelos de cabecera. También lo hacen James Navarro de Jane's Addiction y Wes Borland de Limp Bizkit y el muy conocido guitarrista John Petrucci de Dream Theater. Estos dos modelos, tanto GEM como RG, son paradigmáticos para la historia de Ibanez, porque la posicionan en un lugar completamente distinto al lugar que venían ocupando en la historia como marca. Dejan de ser aquellos que imitan, aquellos que copian a la producción ajena, para pasar a ser una marca completamente respetada y completamente valorada por su capacidad creativa, su capacidad de diseño, y deja de ser el copista para pasar a ser aquel que está en la vanguardia. En 1992 se incorpora al catálogo de Ibanez y a la historia de la GEM una versión de 7 cuerdas, luego de que en 1990 salga a la venta el disco de Steve Vai, Passion and Warfare, el cual fue el álbum instrumental de guitarra más vendido después del disco de Jeff Beck, Blow by Blow. En la tapa de este disco, Steve Vai está fotografiado con el instrumento en mano. Sin embargo, la popularidad de los modelos de 7 cuerdas de guitarra para ese momento no alcanza su esplendor y tiene que esperar todavía una década hasta la llegada principalmente del new metal, que es un género que adopta a las 7 cuerdas como su golden standard. En el año 2007 se lanza una producción de un modelo por el 20 aniversario de la GEM, el cual tenía un cuerpo hecho completamente de acrílico con unos colores muy interesantes y además se adicionan unos LED como para hacer aún más llamativo a este instrumento. Bien, hasta aquí el recorrido y la historia de la guitarra GEM y también un poco enlazado la historia de la línea RG de Ibanez, las cuales tienen muchas ramificaciones que podremos ver, pero eso va a ser para otro video. La idea era poder encontrarnos con cómo confluye la historia de un local en Japón dedicado a la venta de libros y la de un guitarrista en Estados Unidos, para derivar en un cambio paradigmático en la producción de instrumentos musicales de cuerda. Espero que este video les haya gustado. Si llegaron hasta este momento, por favor les pido que se suscriban y que de este modo puedan estar enterándose a futuro de próximos lanzamientos de videos que estaré haciendo. Nos vemos los sábados y los jueves, como siempre, con nuevos videos del canal. Un saludo, que sigan muy bien. Chau chau.